Mi nombre es Salmin. Soy capitán de la Fuerza Aérea Rusa. Tengo 34 años. He pilotado el MiG-29 desde que terminé mi entrenamiento en Rusia hace 10 años. Nuestro avión tiene una potencia bruta, alta velocidad y armamento pesado. Es el legado de fuerza que mi padre pilotó en su MiG-21 durante la Guerra Fría. Siempre pensé que nada en el sur de Europa podría compararse con un MiG, especialmente los aviones españoles. Esta vez, recibí una orden especial para viajar a una provincia fronteriza de España bajo la excusa de visitar un sistema de aviación civil. Pero el objetivo real era observar el Typhoon, el avión de combate que España compró al consorcio europeo. Me reí por dentro al leer el informe. ¿Qué podría hacer un Condela, avión ligero de los fríos países europeos, en un clima cálido y húmedo como este? Pensé que probablemente era solo un juguete caro, comprado para mostrar que son modernos, pero que no sobreviviría en un escenario real. El avión comercial aterrizó en el aeropuerto de Huelva a última hora de la tarde. El aire era cálido y sofocante, y el olor a tierra mezclado con el combustible de los motores me golpeó la nariz. Arrastré mi pequeña maleta fuera de la terminal de pasajeros. Los españoles aquí caminaban despacio, sonreían mucho, pero sentí que eran demasiado lentos, como si no tuvieran prisa por nada. En mi país, si tuviéramos que esperar tanto tiempo en la cola de inmigración, alguien se quejaría a gritos. Me subí a la furgoneta militar que vino a recogerme. El conductor era un oficial español, un teniente. Me hizo un ligero asentimiento con la cabeza y dijo con voz suave: «Hola, capitán Salmin. Bienvenido a España». Yo asentí, sin responder mucho. En mi mente, pensé que sonreía demasiado, pero no le di importancia. El coche recorrió la carretera que bordea la frontera. A la izquierda estaba el río Guadiana y a la derecha, campos verdes de olivos. Miré por la ventana y vi a niños jugando en el río. Sus risas llegaban flotando. Había visto escenas similares en Rusia, pero aquí se sentía demasiado tranquilo, una tranquilidad escalofriante. Al llegar a la base aérea fronteriza, vi un gran cartel que decía Ala Táctica 10. La base era más pequeña de lo que esperaba. La pista no era muy larga. Algunos hangares parecían un poco viejos. Había parches de maleza por todas partes. Sonreí por dentro, como nuestra base. Hace 10 años. Al menos todavía tenemos algo superior. El oficial español que vino a recibirme se llamaba Comandante Manuel. Era alto, de piel morena, llevaba gafas de sol y parecía amable, pero con una mirada penetrante. Me dio la mano y dijo: «Bienvenido, capitán Salmin. Mañana tenemos un programa de vuelo de entrenamiento. Si le interesa, estaremos encantados de que lo vea, desde el punto de observación». Asentí. «Gracias. Estaré encantado». Pero, en mi mente pensé, «Quieren que lo vea desde lejos, por miedo a que vea algo que no debería». Esa noche me alojé en la sala de invitados extranjeros. La habitación estaba limpia y ordenada, pero los muebles eran viejos y el aire acondicionado hacía un tic-tac. Abrí la ventana. El aire fresco entró, junto con el olor a hierba recién cortada. A lo lejos, se oía el sonido suave de las campanas de una iglesia, ding-ding, como si me advirtieran de algo, pero negué con la cabeza, desechando la idea. Tomé mi teléfono y miré una foto de mi MiG-29. Sus alas anchas, su cuerpo macizo. Era un avión nacido para luchar, no para exhibirse. Dejé el teléfono y murmuré para mí mismo: «Mañana solo veré una exhibición de vuelo normal, nada emocionante». Pero, en el fondo, algo dentro de mí empezó a agitarse, como una premonición, como si supiera que algo cambiaría mañana. A la mañana siguiente, me desperté al amanecer. El rugido lejano de un motor a
Reacción resonó. Me vestí rápidamente y me dirigí al punto de observación que habían dispuesto. Era una pequeña colina, con una vista clara de la pista, a la sombra de grandes árboles. El viento soplaba fresco. Poco después, lo vi. El primer Taifún F2 salió del hangar. Su cuerpo, gris oscuro, era más pequeño de lo que esperaba, pero sorprendentemente elegante. En la cola tenía el emblema de un águila dorada. Lo había visto en fotos, pero en persona parecía vivo, como si moviera ligeramente sus alas. El piloto español abordó. Sus movimientos fueron rápidos y precisos, sin pérdida de tiempo. En pocos minutos, el avión rodó hacia la pista. El motor comenzó con un rugido bajo pero potente, no tan fuerte como el MiG, pero con una potencia latente. Y luego se disparó, más rápido de lo que esperaba. Sus pequeñas alas cortaron el aire con precisión. El avión ascendió, suavemente, sin humo negro ni ruido excesivo. Entrecerré los ojos, buscando un defecto, pero no encontré ninguno. Voló en círculos sobre mi cabeza, inclinándose 50 grados, y luego girando rápidamente, como si no hubiera gravedad. Tragué saliva, apretando los puños. Una voz resonó. En mi mente, ¿cómo es posible? Pero todavía no me rendía. Es solo un espectáculo de vuelo, me dije. No sobreviviría en una situación real. Justo entonces, la radio de la torre de control se encendió. Hubo un anuncio en español, seguido de inglés. Hay un cambio. En el programa, el Taifún realizará una intercepción rápida. Se invita a los invitados de honor a continuar la observación. Me volví hacia el comandante Manuel. Él sonrió ligeramente. «Listo, capitán», asentí, pero mi corazón latía con fuerza. Algo iba a pasar, algo que nunca había esperado. Estaba parado en esa pequeña colina. El viento soplaba suavemente, trayendo el olor a tierra húmeda y hojas frescas. La luz de la mañana se filtraba a través de las ramas, creando un patrón de luz y sombra en el suelo. El sonido del motor del Taifún todavía resonaba en mis oídos, aunque ahora volaba tan alto que apenas podía verlo. Traté de recuperar la compostura, diciéndome repetidamente que era solo un vuelo de exhibición normal. Un avión, ligero como ese, fracasaría en una situación real. Nuestro MiG-29 es, sin duda, superior. Pero en el fondo, algo comenzaba a tambalearse, como una pared que había construido y que empezaba a tener pequeñas grietas. El comandante Manuel se acercó a mí, me ofreció una botella de agua. «¿Hace calor, capitán?» Su voz era seria, pero había preocupación. Tomé la botella y asentí. Levemente. «No mucho», dije, pero el sudor me corría por la nuca. No sabía si era por el clima o por lo que acababa de ver. Señaló al Taifún. «Este avión simulará una intercepción de alta velocidad. Es un escenario hipotético, un objetivo en movimiento rápido, que debe ser localizado y fijado en el menor tiempo posible». Fruncí el ceño. «¿Qué tipo de objetivo hipotético?» «Un dron pequeño que vuela bajo y rápido, imitando una penetración de defensa», respondió con una leve sonrisa. «Veremos lo rápido que puede hacerlo el Taifún». No respondí, pero pensé, ¿un dron pequeño? Nuestro MiG-29 podría manejar eso fácilmente. Pocos minutos después, el segundo Taifún se lanzó al cielo, más rápido que el primero. Ascendió rápidamente, y luego giró sobre sí mismo, como un pájaro que cambia de dirección abruptamente. Lo vi claramente. Sus pequeñas alas se flexionaron ligeramente, ayudándole a cambiar de dirección con precisión. No hubo estruendo, como en los aviones más viejos, pero cada movimiento fue preciso y suave. Luego se lanzó hacia abajo, muy bajo,
casi rozando las copas de los árboles. La velocidad era tan alta que sentí el impacto del aire. El sonido del motor resonó por todo el valle como un trueno cercano. Fijó el dron simulado, lanzó una señal láser simulada y luego se elevó de nuevo al cielo. Todo sucedió en menos de 30 segundos. Me quedé inmóvil, con la boca ligeramente abierta. La mano que sostenía la botella de agua estaba apretada, con los nudillos blancos. El comandante Manuel se volvió para mirarme. ¿Qué le parece? Traté de encontrar palabras. Rápido, dije con voz ronca. Él no se rió ni se burló, solo asintió levemente. Es rápido, sí, pero lo más importante es que es fiable. La palabra fiable se quedó grabada en mi cabeza. Nuestro MiG-29 es fuerte, pero a veces el motor tiene problemas, especialmente en este clima, cálido y húmedo. Requiere un mantenimiento constante. Este Typhoon, sin embargo, parecía haber nacido para este clima. Poco después, hubo un anuncio de la torre de control. Ambos aviones aterrizarán para inspección y reabastecimiento de combustible. Se invita a los invitados de honor a dirigirse al área del hangar. Para observar el trabajo en tierra, me volví hacia el comandante Manuel. ¿Puedo ir a verlo? Él sonrió. Más ampliamente, claro, por aquí. Caminamos colina abajo a través de la hierba recién cortada. El olor a combustible y metal caliente me llegó a la nariz. Me sentí como si estuviera entrando en otro mundo. Al llegar al hangar, vi a técnicos españoles trabajando. Vestían overoles grises y se movían sistemáticamente. No había gritos ni caos, pero todos conocían claramente su trabajo. El primer Typhoon ya estaba aparcado. Sus alas estaban ligeramente plegadas. El águila en la cola parecía aún más majestuosa de cerca. Me acerqué, sintiendo el calor del fuselaje, todavía caliente por la fricción con el aire. Un técnico abrió un panel lateral, revisando el sistema rápidamente. Usó solo unas pocas herramientas, pero sus movimientos eran muy seguros. En menos de 5 minutos, cerró el panel y levantó el pulgar a un compañero. Le pregunté al comandante Manuel, en voz baja, ¿cuánto tiempo se tarda normalmente en estar listo para volar de nuevo? Un promedio de 15 minutos, respondió. Pero en una emergencia, puede ser más rápido, señaló al técnico. Es el jefe de equipo. Ha trabajado bajo lluvia torrencial y el avión sigue listo para el combate en poco tiempo. Miré al técnico. Me saludó con un ligero asentimiento, desde lejos. Una pequeña sonrisa, llena de orgullo, no de arrogancia, sino de confianza nacida de la acción. Justo entonces, sonó la radio de nuevo. Informe de la unidad de patrulla fronteriza. Un dron no identificado se acerca al espacio aéreo. Se solicita al Typhoon más preparado que despegue inmediatamente para la intercepción. Todos, en el hangar, se detuvieron por un momento y luego se movieron al unísono, como una máquina que ha recibido una orden. Me volví hacia el comandante. Manuel, ¿es real? Él asintió. Sí, es real, pero no se preocupe. Es un dron pequeño. Probablemente está perdido. Pero sus ojos se tensaron un poco. En menos de 7 minutos, uno de los Typhoon fue sacado del hangar. El mismo piloto abordó. El motor arrancó y se lanzó a la pista. Lo vi elevarse hacia el cielo. Mi corazón latía con fuerza, no por miedo, sino por la emoción, una emoción que no había sentido en mucho tiempo. Tal vez me había equivocado. Desde el principio, todavía estaba allí, mirando cómo el Typhoon desaparecía en el cielo. El sonido del motor se desvaneció, dejando solo el sonido del viento a través de las hojas y el canto de los gorriones. A lo lejos, mi corazón aún latía irregularmente.
como si algo se estuviera moviendo en mi pecho. No era miedo, sino una sensación desconocida, como si el muro, que una vez fue fuerte, comenzara a temblar. El comandante, Manuel, se giró y me preguntó suavemente: «Capitán, Salmín, ¿quiere entrar en la sala de control? Allí verá los datos en tiempo real». Dudé por un momento, pero luego asentí. «Sí, quiero verlo». Caminamos a través del hangar. El olor a aceite de motor todavía estaba en mi nariz, mezclado con el olor a caucho caliente de las ruedas del avión. Sentí el frío del piso de cemento bajo mis pies, como si estuviera entrando en un área prohibida. La sala de control estaba en el piso superior de un pequeño edificio. La puerta se abrió y el aire frío del aire acondicionado me golpeó. Dentro había varias pantallas de radar. 4 o 5 oficiales estaban sentados trabajando. Todos estaban tranquilos, pero se movían rítmicamente. Vi la pantalla principal. Un pequeño punto verde se movía muy rápido. Era el Typhoon. Estaba persiguiendo al dron simulado que volaba bajo y en círculos. Su trayectoria era curva, como una serpiente, pero el Typhoon se mantenía con precisión. Uno de los oficiales se giró y me saludó. «Hola, capitán». Me hizo una leve reverencia y señaló la pantalla. «Ahora estamos simulando una situación de penetración. El dron vuela bajo para evadir el radar, pero el Typhoon tiene un sistema de detección infrarroja y radar AESA que le permite fijar el objetivo incluso a baja altura». Miré la pantalla sin pestañear. Vi cómo el símbolo del Typhoon cambiaba de dirección abruptamente y liberaba una señal de disparo simulada. El punto rojo del dron desapareció de la pantalla. La sala se quedó en silencio por un momento y luego hubo un suave aplauso de la gente. Tragué saliva. Mis manos estaban frías. Una voz resonó en mi mente. «¿Cómo es posible?». El comandante Manuel se volvió hacia mí y dijo: «Nuestro avión no es el más grande, ni el más rápido del mundo, pero está diseñado para operar en las condiciones reales de esta región, caliente, húmedo, con lluvias frecuentes. Y tenemos gente que conoce muy bien su avión». No respondí de inmediato, pero la frase, «gente que conoce muy bien su avión», se quedó grabada en mi cabeza. Nuestro MiG-29, también, lo amamos, pero a veces es como un animal salvaje. Hay que controlarlo, hay que apaciguarlo. El Typhoon, sin embargo, parecía entender al piloto, como si fuera una extensión de su cuerpo. Poco después, hubo un anuncio por radio. «El dron ha sido neutralizado. El Typhoon regresa a la base». Todos en la sala suspiraron suavemente, como un alivio, no por miedo al peligro, sino porque la misión había sido completada. Me volví hacia el comandante Manuel. «Esto fue un ejercicio normal, ¿verdad?». Él sonrió levemente. «Sí, pero entrenamos así todas las semanas, para asegurarnos de que cuando llegue el momento real, estemos listos». Sentí como si algo se estuviera rompiendo dentro de el muro que había construido desde niño. El muro que decía que Rusia debe ser la más fuerte, que las armas rusas son superiores a todo, que un pequeño país como España no podía hacer nada. Pero ahora lo había visto con mis propios ojos. El Typhoon aterrizó, el sonido de las ruedas tocando el suelo, tuk, y luego rodó suavemente hacia el hangar. El piloto bajó del avión, se quitó el casco. Vi su rostro por primera vez. Joven, de unos 20 años, de piel morena, con el pelo corto y ordenado. Me hizo una leve reverencia y me saludó. «Hola, capitán Salmín. Mi nombre es teniente Javier». Su voz era clara y suave, pero firme. Le devolví la reverencia. «Igualmente, me alegro de conocerte». Él sonrió ampliamente. «¿Qué le pareció el vuelo de nuestro avión? ¿Está satisfecho?». La
Pregunta era directa, pero no era jactancia. Parecía genuinamente interesado en lo que pensaba. Dudé y respondí suavemente. Es increíble. Él asintió. Gracias, pero lo más importante es el equipo. Sin los técnicos, sin la gente en la torre de control, por muy bueno que sea el avión, es inútil. Lo miré. Vi una mirada llena de humildad, pero también de confianza. Una confianza nacida del trabajo duro, no de la arrogancia. Justo entonces, sonó un teléfono. El comandante Manuel contestó. Su expresión cambió, ligeramente, y luego se volvió hacia mí. Capitán, hay un pequeño problema. Un pequeño grupo armado ha cruzado la frontera. No debería ser muy peligroso, pero tenemos que aumentar las patrullas aéreas. ¿Quiere quedarse a observar un poco más? Sentí que mi corazón volvía a latir con fuerza, no por miedo a la guerra, sino porque sabía que una situación real estaba a punto de ocurrir, y yo vería el Typhoon operar de una manera que no era un ejercicio. Asentí. Sí, quiero quedarme y ver. El comandante Manuel sonrió. Perfecto. Entonces, preparémonos. Me quedé quieto, mirando el Typhoon, que acababa de aterrizar. El águila, en la cola, parecía mover sus alas, como si me dijera algo. Tal vez, me había equivocado todo el tiempo. Seguía al comandante Manuel de vuelta al hangar. La luz del sol de la tarde se filtraba por las aberturas, haciendo que el piso de cemento brillara. El olor a aceite hidráulico, mezclado con el olor a caucho caliente, era más fuerte. El sonido de las herramientas golpeando, el metal, ting, ting, era rítmico. Todos en el hangar continuaron trabajando, pero la atmósfera había cambiado ligeramente. Había una tensión latente. ¿Cómo? Si todos supieran que la situación ya no era un ejercicio normal. Vi al teniente Javier revisando su casco. Me vio y me saludó suavemente. Capitán, aún no se maño. ¿Va? Asentí. No, quiero seguir viendo. Él sonrió, levemente. Bien, pero le advierto, la situación real es muy diferente a un ejercicio. Esa frase me produjo un escalofrío. No por miedo, sino porque sabía que era verdad. Pocos minutos después, hubo un anuncio de la torre de control. Un pequeño grupo armado se está moviendo cerca de la línea fronteriza. Hay informes de apoyo de drones. Se solicita al segundo Typhoon que despegue para patrullar y estar listo para la intercepción. El anuncio fue claro. Todos en el hangar se detuvieron un momento y luego se movieron más rápido. El teniente Javier corrió hacia su avión. 3 técnicos lo siguieron de cerca. Abrieron los paneles y revisaron rápidamente. No hubo gritos de órdenes, pero cada movimiento fue coordinado a la perfección. Me quedé mirando, sintiendo que estaba viendo una escena crucial de una obra. Pero esta vez no era una actuación. El Typhoon fue sacado del hangar más rápido de lo que nunca había visto. El piloto abordó. El casco se cerró. El motor arrancó con un rugido bajo pero potente. Me volví hacia el comandante Manuel. ¿Qué pasará? Él respondió, suavemente. Volaremos para verificar primero. Sí, ese dron es realmente del grupo armado. Advertiremos con un sobrevuelo. Si no se detienen, tomaremos medidas adicionales. Me sentí inquieto. Una pregunta surgió en mi cabeza. Si fuera a nuestro lado, ¿qué haríamos? ¿Nuestro MiG-29 respondería tan rápido? El Typhoon se disparó desde la pista, ascendiendo rápidamente. Lo seguí con la mirada hasta que su fuselaje desapareció entre las nubes. Nos trasladamos a la sala de control. De nuevo, la pantalla de radar mostraba la posición del Typhoon y el terreno montañoso y el valle, con notable claridad. Luego,
Un punto rojo apareció. En la pantalla, el dron estaba dando vueltas sobre el área sospechosa. La voz del piloto por radio se encendió, objetivo a la vista, acercándome para advertir. Vi en la pantalla cómo el Typhoon se acercaba al dron y daba vueltas a su alrededor rápidamente, como diciendo, «Detente ahora». El dron siguió volando, cambió de dirección y luego lanzó una señal láser, simulada de advertencia. El punto rojo en la pantalla comenzó a disminuir la velocidad. Todos en la sala contuvieron la respiración, esperando, y luego el punto rojo dio la vuelta. El dron voló fuera del área. Un suave aplauso se escuchó, pero nadie gritó de alegría. Todos solo asintieron, como si fuera algo normal. El teniente Javier habló por radio. El objetivo ha retrocedido. Regresando a la base, el comandante Manuel se giró hacia mí. ¿Lo ve? A veces, no disparar es la mejor solución. Asentí, pero sentí una pesadez en el pecho. Nuestro MiG-29. Si se enfrentara a algo así, probablemente dispararíamos primero y preguntaríamos después, porque así es como nos enseñaron. Fuerte, directo. Pero aquí, ellos eran superiores porque se controlaban a sí mismos. El Typhoon aterrizó. El sonido de las ruedas tocando el suelo, tuc. El piloto bajó del avión, se quitó el casco. El sudor le corría por la frente, pero la sonrisa seguía ahí. Me vio y caminó directamente hacia mí. «Capitán, ¿qué le pareció?». Respondí lentamente, «Increíble». No disparó, aunque pudo haberlo hecho. Él asintió. «Sí, porque si disparábamos, podría haber provocado una pequeña guerra. No queremos que la situación se descontrole. Solo hacerles saber que sabemos que están aquí y que estamos listos, eso es suficiente». Lo miré. Vi una mirada tranquila, no de miedo, sino de comprensión. Comprensión de que la guerra, no siempre, es la respuesta. Justo entonces, sentí que otra capa del muro en mi corazón se derrumbaba. No por el avión, sino por el hombre que pilotaba el avión, el hombre que lo reparaba, la persona que daba órdenes desde la torre de control. No eran solo soldados, eran personas que pensaban en las consecuencias. Me volví a mirar el águila en la cola del avión. Parecía tranquila, pero lista para proteger. Tal vez este pájaro no nació para atacar, sino para proteger, y tal vez me había equivocado todo este tiempo. Después del incidente del dron, sentí que el mundo giraba más lento. Todo seguía su curso, pero algo dentro de mí había comenzado a cambiar. Esa noche, volví a mi habitación. La habitación todavía estaba fría por el aire acondicionado viejo. El ventilador zumbaba suavemente. Abrí la ventana. El aire fresco entró con el olor a jazmín de un árbol cercano. A lo lejos, las luces del pueblo fronterizo, pequeños puntos como estrellas en el suelo. Me acosté en la cama, mirando el techo color crema, con parches de humedad. Mi mente daba vueltas con las imágenes del Typhoon, sus pequeñas alas, moviéndose con precisión, el sonido de su motor que no era demasiado fuerte y la sonrisa del teniente Javier. Solía pensar que los españoles eran débiles porque sonreían mucho y hablaban suavemente, pero ahora comenzaba a dudar. Tal vez esa suavidad era una armadura más fuerte. A la mañana siguiente, me invitaron a ver el mantenimiento del Typhoon. El comandante Manuel me llevó al hangar de nuevo. El sol brillaba con fuerza, haciendo que el metal del fuselaje reflejara la luz. El mismo grupo de técnicos estaba trabajando. Hoy estaban quitando los paneles inferiores, revisando el sistema hidráulico y el cableado. Vi que algunas herramientas parecían viejas, no las últimas que había visto en nuestra base.
pero su trabajo era rápido y preciso. El jefe de equipo, el suboficial mayor Enrique, me vio y me saludó. «Hola, capitán. Por favor, mire, de cerca». Asentí y me acerqué. El olor a lubricante y metal caliente me golpeó la nariz. El suboficial mayor Enrique señaló una pequeña pieza, y este es un sensor de calor. Cuando el avión aterrizó ayer, descubrimos que funcionaba normalmente, pero lo cambiamos cada 6 meses por seguridad. Pregunté, ¿por qué? ¿No esperar a que se rompa? ¿No es más económico? Él sonrió levemente. Si esperamos a que se rompa y el avión no está listo para volar, se pueden perder vidas. Siempre elegimos la seguridad primero. La respuesta fue simple, pero me dejó en silencio. En mi país, a veces tenemos que ahorrar debido a las limitaciones presupuestarias, pero aquí eligieron un camino diferente. Miré a mi alrededor. Vi a un técnico limpiando suavemente el fuselaje, como si cuidara a un niño, no solo a una máquina, sino a un compañero de combate. El suboficial mayor Enrique vio mi mirada y dijo suavemente, «Algunos pueden pensar que nuestro avión es un poco viejo, pero lo conocemos bien. Conocemos sus debilidades, sus fortalezas, y lo cuidamos como si fuera de la familia». Sentí que algo me subía por el pecho. No era ira, sino respeto. Por la tarde, había un ejercicio de vuelo en pareja, con otro avión, pero esta vez me invitaron a sentarme en la torre de control para verlo de cerca. Vi la pantalla de radar que mostraba a 2 aviones, un Typhoon y un F-18. Ambos despegaron juntos y comenzaron a entrenar en combate aéreo. Las maniobras, la evasión, la fijación del objetivo. El Typhoon era más pequeño, pero se movía más rápido. Giraba alrededor del F-18 de una manera asombrosa, como un pájaro pequeño que vuela más rápido que uno grande. Vi los datos en la pantalla, la tasa de giro, la velocidad de cambio, de dirección. El Typhoon era superior en muchos aspectos, pero lo que me sorprendió fue que, durante el ejercicio, el Typhoon disminuyó intencionalmente la velocidad para permitir que el F-18 lo alcanzara, como si estuviera entrenando al otro lado para que fuera mejor. Me volví hacia el comandante Manuel y le pregunté, ¿por qué disminuyó la velocidad? Debería haber ganado claramente. Él respondió con voz suave, «No entrenamos para ganarnos unos a otros, capitán, sino para que todos mejoren. Si ganamos, sin permitir que el otro lado aprenda, a largo plazo, perdemos». Me quedé en silencio. Esa frase me golpeó fuerte. En mi país, el entrenamiento suele ser una competición. Quien es mejor, obtiene el honor. Pero, aquí, miraban más allá. Después de que terminó el ejercicio, el teniente Javier bajó del avión. Estaba empapado en sudor, pero seguía sonriendo. Se acercó a mí. «¿Qué le pareció, capitán?». Respondí honestamente. Nunca había visto un entrenamiento así. Le dio al otro lado la oportunidad de aprender en lugar de solo ganar. Él asintió. «Sí, porque un día podríamos tener que volar juntos. Si no nos respetamos desde el entrenamiento, será difícil confiar el uno en el otro ese día». Lo miré. Vi sinceridad en sus ojos. No eran palabras bonitas, sino algo que realmente hacía. Justo entonces, sentí que me encogía. El muro que una vez fue fuerte en mi corazón comenzó a derrumbarse aún más. Comencé a entender que la verdadera fuerza no es tener el avión más grande o el armamento más pesado, sino saber controlarse, respetar a los demás y saber proteger lo que es importante. El águila en la cola del Typhoon ya no parecía solo un símbolo, sino que me decía que protegiera, no que destruyera. Y tal vez
Me había equivocado desde el principio. En la mañana del sexto día de Poche, mi estancia aquí, me desperté con el sonido de la lluvia suave. Las gotas golpeaban el techo de hojalata, ting ting, suavemente. El aire fresco y húmedo entraba por la ventana entreabierta. El olor a tierra, mojada, mezclado con hojas frescas, era tan claro que casi se podía morder. Me senté en el borde de la cama, mirando por la ventana. Nubes grises pesadas cubrían el cielo, haciendo que todo pareciera sombrío, pero a lo lejos todavía podía ver las luces de la base, pequeños puntos que seguían brillando, incluso bajo la lluvia. Hoy, el comandante Manuel dijo que habría un programa especial, entrenamiento de vuelo, en condiciones climáticas adversas, para probar la capacidad del Taifún en lluvia intensa y baja visibilidad. Me sentí emocionado y un poco preocupado, porque en mi país, volar con lluvia tan fuerte suele posponerse o ser muy arriesgado. Terminé de vestirme y caminé hacia el hangar. La lluvia no había parado, el agua corría por el piso de cemento. Mis botas militares estaban empapadas, pero no me importó. Al llegar al hangar, vi a todos trabajando bajo la lluvia. Algunos llevaban impermeables, otros estaban bajo el techo, pero seguían revisando el avión sin detenerse. Los técnicos cubrían algunas partes con lonas, pero las partes importantes seguían expuestas. El teniente Javier se acercó a mí. Estaba un poco mojado por la lluvia. Me sonrió y me ofreció una pequeña toalla. ¿Quiere secarse primero, capitán? Hoy llueve mucho. Puede resbalar. Tomé la toalla. Gracias, dije. Pero en mi mente pensé, ¿por qué siguen trabajando con esta lluvia? Él señaló al Taifún. Nuestro avión está diseñado para volar en estas condiciones. El sistema impermeable y antihumedad es excelente, pero lo más importante es la gente. Tenemos que preparar el avión incluso bajo la lluvia. Mirea, uno de los técnicos, estaba en cuclillas debajo del fuselaje, usando una linterna para revisar el cableado. La lluvia goteaba sobre su espalda, pero él seguía trabajando sin inmutarse. Le pregunté al teniente, Javier, ¿no teme que el avión se dañe? Él negó, suavemente con la cabeza. Sí, tememos, pero si nos detenemos cada vez que llueve, no estaremos listos. Cuando llegue el momento real. Esa respuesta me dejó en silencio. Solía pensar que los españoles temían las dificultades, pero ahora lo veía. No temían, simplemente elegían seguir adelante. Poco después, sonó el anuncio de la torre de control. Las condiciones climáticas siguen siendo adversas, pero el programa de entrenamiento continúa. El Taifún despegará en 10 minutos. Todos aceleraron el paso. El teniente Javier corrió hacia su avión, subió la escalera. El casco se cerró. El motor arrancó. Un rugido bajo, mezclado con el sonido de la lluvia. Me quedé mirando, desde debajo del techo, viendo el Taifún rodar por la pista. El agua se dispersaba en aerosoles, mientras las ruedas pasaban por charcos poco profundos, y luego se disparó, atravesando la cortina de lluvia, desapareciendo entre las nubes grises. Me volví hacia el comandante Manuel. ¿Qué podrá ver con una lluvia así? Él respondió, su radar y sus sensores son muy buenos, pero lo más importante es que el piloto sabe cómo usarlos. Entramos en la sala de control. El HUD todavía mostraba una imagen clara, aunque la visibilidad exterior era casi nula. El Taifún volaba bajo, dando vueltas, simulando una búsqueda de objetivo en condiciones climáticas adversas. Lo vi cambiar de dirección varias veces, evadir nubes densas y volver al mismo punto con precisión. La voz del teniente Javier por radio se encendió.
Visibilidad muy baja, pero el sistema está ayudando. Mucho. Regresando a la base, pocos minutos después, el Typhoon aterrizó. Las ruedas tocaron el suelo mojado, chap. El agua se dispersó en un gran aerosol, pero el avión rodó hacia el hangar suavemente. El teniente Javier bajó del avión, se quitó el casco. Su frente estaba sudada y mezclada con lluvia, pero sus ojos seguían tranquilos. Se acercó a mí. ¿Qué le pareció? Respondí lentamente. No creía que un avión pudiera volar en estas condiciones, y no creía que un hombre siguiera volando. Él sonrió levemente. No somos mejores que nadie, capitán. Solo entrenamos duro y confiamos el uno en el otro. La frase, confiamos el uno en el otro, me golpeó el pecho. En mi país, también decimos que confiamos, pero es una confianza nacida del miedo. Miedo a ser visto como débil, miedo a perder prestigio. Pero, aquí, la confianza venía de la acción, de verse trabajar, de saber que si yo caía, el otro me sostendría. Por la tarde, la lluvia paró, pero las nubes seguían cubriendo el cielo. Hubo un nuevo anuncio, informe de la unidad de patrulla. El grupo armado podría estar moviéndose de nuevo. Se solicita una patrulla de emergencia del Typhoon. Mi corazón latía con fuerza, no por miedo a la guerra, sino porque sabía que esta era una situación real, y el Typhoon saldría de nuevo. Miré al teniente Javier. Estaba subiendo al avión de nuevo. No había vacilación, no había miedo en su mirada. Vi el avión dispararse hacia el cielo, atravesando las nubes, desapareciendo. En la penumbra, me quedé inmóvil, apretando los puños. Una voz resonó en mi mente. ¿Cómo es posible? Pero esta vez, no era una voz de duda, sino de admiración. Y esa voz se hizo cada vez más fuerte, ahogando el sonido de la lluvia que comenzaba de nuevo. La lluvia aún no se detenía. Las gotas golpeaban el techo del cuadro hangar, con un ritmo fuerte, como un tambor que no dejaba de sonar. El aire húmedo me hacía sentir pegajoso. On la piel, el olor a tierra mojada, mezclado con el aceite de motor flotaba en el ambiente. Estaba parado, bajo el techo, mirando el cielo oscuro. El Typhoon, del teniente Javier, aún no había regresado. La pantalla de radar en la sala de control mostraba un pequeño punto verde moviéndose en círculos sobre el área sospechosa. Todos en la sala estaban en silencio, pero todos los ojos estaban fijos en la pantalla. Nadie decía nada innecesario. Solo el sonido de la lluvia, el aire acondicionado y las respiraciones suaves. El comandante Manuel estaba a mi lado, con los brazos cruzados. Sus ojos no se apartaban de la pantalla. Vi su dedo índice moverse ligeramente. Era la primera vez que veía un signo de preocupación en él. ¿Todavía no hay nada malo?, pregunté suavemente. Él asintió. Todavía no, pero el grupo se está moviendo más rápido de lo que pensábamos, y hay informes de armamento más pesado de lo que se estimó inicialmente. Mi corazón latió más fuerte, no por miedo por mí mismo, sino pensando en el teniente Javier, el hombre que me sonreía cada vez que lo veía, el hombre que dijo que solo teníamos que hacerle saber que estábamos listos. La radio se encendió. La voz del teniente Javier era clara, a pesar del ruido de la lluvia. Objetivo encontrado. Grupo de unas 15 personas, armados con ametralladoras pesadas y un camión pick-up, con un cañón montado. Todos en la sala se quedaron rígidos. El comandante Manuel presionó el botón de comunicación. Teniente Javier, confirme la posición, de nuevo, e informe la situación inmediatamente. Confirmado, comandante. Se dirigen al punto de cruce fronterizo. Si los dejamos,
Podrían estar en el pueblo. En 20 minutos. Sentí que el aire en la sala se enfriaba. Repentinamente. La imagen de la familia en el pueblo fronterizo apareció en mi mente. Los niños que vi, jugando en el río el primer día, sus risas que flotaban en el aire. El comandante Manuel se volvió hacia mí por un momento. Sus ojos parecían disculparse. Luego habló por radio. Autorizo el uso de medidas mínimas. Advertir antes de disparar. Advertir. Sí, no se detienen. Proteger a los civiles primero. La respuesta llegó inmediatamente. Entendido. Me quedé quieto. Mis manos estaban frías. Sabía que ahora el teniente Javier estaba volando bajo la lluvia intensa, con baja visibilidad. El objetivo ya no era un dron, sino personas reales. En la pantalla de radar, el punto verde del Typhoon se movía a una velocidad increíble. Apenas podía seguirlo. La voz del teniente Javier se encendió de nuevo, acercándome, liberando la primera advertencia láser. Una luz verde del avión brilló hacia el suelo, cortando la cortina de lluvia. El grupo en el suelo debió verlo. Claramente, ver el avión de combate flotando sobre sus cabezas. Pero no se detuvieron. Siguen moviéndose, comandante, dijo el teniente Javier. Su voz seguía, tranquila, pero sabía que estaba bajo una presión enorme. El comandante Manuel dijo brevemente, disparo, de advertencia, al suelo, por delante, pocos segundos. Después, el sonido del cañón del Typhoon resonó. Las balas impactaron el suelo delante del grupo. La tierra se dispersó. El humo flotaba, pero nadie resultó herido. El grupo se detuvo. El camión pick-up disminuyó la velocidad. Se han detenido, comandante, dijo el teniente Javier con un ligero alivio. Pero de repente, un punto rojo apareció en la pantalla. El cañón del camión pick-up se levantó, apuntando al Typhoon. Mi corazón casi se detuvo. Me están disparando, dijo el teniente Javier, pero no fue un grito de pánico, sino un informe de la situación. Daños menores. El sistema sigue funcionando normalmente. Estoy girando para evadir. Vi en la pantalla cómo el Typhoon giraba violentamente. Las alas se inclinaron casi 90 grados, evadiendo los disparos, que venían de abajo. Luego, giró de nuevo, apuntando al camión pick-up. Todos en la sala contuvieron la respiración. El comandante Manuel habló en voz baja. Teniente Javier, decida usted mismo. La radio se quedó en silencio durante 3 segundos, que parecieron 30 años. Luego, su voz se encendió, disparando a las ruedas delanteras y al motor del camión. No, disparar a las personas. El cañón sonó de nuevo. En la pantalla, vi humo saliendo del camión. Las ruedas delanteras estaban destrozadas. El motor se apagó. La gente se dispersó, huyendo del camión, dejando algunas armas. Objetivo neutralizado. No, hay heridos, dijo la voz. Un aplauso suave se escuchó en la sala, pero fue muy bajo, como si todos todavía estuvieran en estado de shock. Sentí que mis piernas temblaban. Tuve que agarrarme a la pared. Lo que vi en la pantalla no fue una destrucción total, sino una detención precisa y con compasión. Pocos minutos después, el Typhoon regresó a la base, aterrizando en medio de la lluvia intensa que aún caía. El fuselaje tenía pequeñas marcas de balas en el ala, pero estaba intacto. El teniente Javier bajó del avión, se quitó el casco. Su rostro estaba pálido, pero sus ojos seguían tranquilos. Caminó directamente hacia mí, me hizo una leve reverencia. Disculpe por haber preocupado a todos. Sacudí la cabeza. Mi voz se rompió. No disparó a la gente, aunque le dispararon. Primero, él sonrió levemente. Estaba cansado, pero sincero. Si disparaba a la gente,
La historia no terminaría aquí, capitán. Queremos detener la amenaza, no crear más enemigos. Lo miré a la cara. Vi una ligera marca de sangre en la comisura de sus labios. Debió haberse mordido el labio fuertemente cuando le dispararon, pero todavía podía sonreír. Justo entonces sentí que todo lo que había creído se desmoronaba. Mi MiG-29 era fuerte, pero no estaba seguro de si yo habría sido lo suficientemente valiente como para hacer lo que él hizo. Lo suficientemente valiente como para contenerme, lo suficientemente valiente como para elegir el camino más difícil. El águila en la cola del taifún estaba mojada por la lluvia, pero seguía erguida, como si me dijera que protegiera, no que destruyera, y esta vez lo creí. Después del incidente de la lluvia intensa, pedí un momento para estar solo. Salí del hangar. La lluvia había parado, pero el suelo seguía mojado. Mis botas pisaron, y el agua chapoteó suavemente. El aire se había enfriado notablemente. El olor a tierra húmeda, mezclado con hojas mojadas, era tan claro que casi se podía masticar. Caminé por un pequeño sendero al lado de la base. Vi una pared vieja con grietas, pero un pequeño arbusto crecía de la grieta, como si dijera que aunque fuera viejo, todavía había vida. Me detuve debajo de un gran árbol. Las hojas todavía goteaban agua de vez en cuando, ting ting, como el sonido de un reloj que me advertía de algo. En mi cabeza daba vueltas la imagen de esta mañana, el sonido de las balas golpeando el ala del Typhoon, la voz del teniente Javier, que seguía tranquila, incluso al ser disparado, y la frase «no disparar a la gente», que repitió. Me habían enseñado que en la guerra debías disparar primero y preguntar después. Debías mostrar que eras fuerte. Debías hacer que el otro lado temiera. Pero aquí hicieron lo contrario. Se contuvieron. Eligieron el camino más difícil y ganaron, sin matar a nadie. Sentí que algo se rompía en mi pecho. No era ira, ni vergüenza, sino una sensación que nunca antes había tenido. Una sensación de derretimiento. Levanté la mano y me toqué el pecho. Mi corazón latía, lentamente, pero con fuerza, como si me dijera, deja de pensar de la misma manera. Poco después, escuché pasos. El teniente Javier caminó hacia mí. Llevaba una chaqueta ligera. Su pelo todavía estaba un poco mojado, pero la sonrisa seguía siendo la misma. «Capitán, ¿no tiene frío?», preguntó, y me ofreció una lata de café caliente. La tomé. El calor de la lata se filtró en mi palma, haciéndome sentir un poco más caliente. «Gracias», dije suavemente. Caminamos juntos por el sendero. Nadie habló durante un rato, solo el sonido de las hojas rozándose y el goteo del agua de las ramas. Luego, él habló. «Lamento haberlo asustado esta mañana, capitán». Sacudí la cabeza. «No tiene que disculparse. Yo soy el que debería disculparse». Él se giró para mirarme. Sus cejas se fruncieron levemente. «¿Por qué debería disculparse?». Me detuve, girándome para mirarlo directamente. «¿Por qué?». Pensé que su país era débil. Pensé que compraron aviones buenos solo para presumir. Pensé que no tenían experiencia real. Pensé que si se enfrentaban a una situación real, dispararían primero y preguntarían después, como nosotros. Mi voz tembló un poco, pero continué. Pero lo vi. Vi que eligió no disparar. Vi que protegió la vida de la gente, tanto de ese lado como de nuestro lado. El teniente Javier se quedó en silencio por un momento, y luego dijo suavemente, «No somos mejores que nadie, capitán. Simplemente no queremos que se derrame más sangre». Esa frase, simple,
Me golpeó fuerte, como un cuchillo que atravesaba el último muro en mi corazón. Miré el Typhoon, aparcado a lo lejos. Incluso en la oscuridad, el águila brillaba ligeramente por la luz de la base. No era un ala que atacaba, sino un ala que protegía. Hablé en voz baja, sin darme cuenta. Tal vez me equivoqué desde el principio. El teniente Javier no se rió ni se burló, solo asintió. Equivocarse no es vergonzoso, capitán. Lo vergonzoso es negarse a cambiar cuando se ve la verdad. Nos quedamos en silencio por un rato. El aire fresco soplaba, haciendo que las hojas temblaran, como si ayudaran a alejar la pesadez de mi corazón. Luego, pregunté lo que me había estado molestando durante mucho tiempo. ¿Por qué eligió el camino difícil? Si hubiera disparado, todo habría terminado rápidamente. Nadie lo habría culpado. Él miró hacia el cielo. Las nubes comenzaron a separarse. Pequeñas estrellas comenzaron a aparecer. Porque, si disparo a alguien hoy, mañana sus hijos podrían odiarnos. Y nuestros hijos podrían tener que enfrentarse a otra guerra. No quiero que sea así, capitán. Se volvió para mirarme. Sus ojos estaban tranquilos, pero firmes. Volar no es solo disparar, capitán, es proteger. Proteger a la gente que amamos y, a veces, proteger a la gente que ni siquiera conocemos. Esa frase me hizo llorar. No por tristeza, sino por alivio. Alivio de haber encontrado una verdad que nunca conocí. Levanté mi mano y le hice una reverencia, no formalmente, sino de corazón. Gracias por mostrarme algo más que un avión. Él me devolvió la reverencia. Una pequeña sonrisa, pero llena de plenitud. Gracias a usted por permitirnos mostrarle. Regresamos juntos a la base. El sonido de nuestros pasos era suave en el suelo mojado, pero mi corazón se sentía mucho más ligero. Esa noche, escribí un informe para Rusia. No fue un informe que se jactaba del MiG-29, sino un informe que decía, la verdad, que este pequeño país tiene algo más grande que el tamaño de su avión. Tiene algo llamado sabiduría y compasión. Y tal vez, esa es la verdadera fuerza. En mi último día aquí, la luz suave del sol se filtró a través de las nubes delgadas, haciendo que todo pareciera más suave. El olor a hierba recién cortada, mezclado con flores silvestres, flotaba suavemente. El canto de los gorriones a lo lejos, como una despedida, estaba parado junto a uno de los Typhoon. El fuselaje todavía tenía pequeñas marcas de balas en el ala, pero los técnicos lo habían reparado limpiamente. Las marcas eran casi invisibles, como si nada hubiera pasado. Levanté mi mano y toqué suavemente la cola. El águila dorada estaba fría bajo mi palma, pero ahora ya no era solo una estatua, era un símbolo de algo más profundo. El teniente Javier se acercó a mí. Hoy no llevaba su uniforme de vuelo, sino una camisa gris clara. Parecía inusualmente relajado. Me hizo una reverencia. «Capitán Salmín, ¿se va hoy?» Asentí. «Sí, tengo que regresar para informar». Él sonrió levemente. «Espero que esta visita haya sido útil». Lo miré y dije lentamente, «Más de lo que pensaba, mucho más de lo que esperaba». Caminamos juntos hasta el pequeño mirador con vista a la pista y el campo. El viento soplaba suavemente, haciendo que nuestro pelo se moviera. Me detuve y me giré hacia él. «Tengo una última pregunta». Él asintió. «Pregunte lo que quiera». «¿Por qué eligió el camino tan difícil?» Si hubiera disparado, el asunto habría terminado. Nadie lo habría culpado, pero eligió contenerse, eligió proteger a ambos lados. El teniente Javier miró a lo lejos, hacia el horizonte donde se encontraba mi país, y respondió, suavemente,
Porque he visto la guerra, capitán. De niño, vi quemar el pueblo vecino, vi niños que perdieron a sus padres, vi el odio que nunca termina. Me juré a mí mismo que, si tenía la oportunidad, no sería parte de ese ciclo. Su voz era seria, pero sentí el peso de sus palabras. No eran palabras bonitas, sino palabras nacidas de la experiencia real. Me quedé en silencio por un momento, y luego dije, en mi país nos enseñan a ser fuertes, a expresarnos claramente, a hacer que el otro lado tema. Pero he visto que la verdadera fuerza puede estar en atreverse a controlarse, en atreverse a no usar la fuerza cuando no es necesario. Él se volvió para mirarme. Sus ojos estaban llenos de comprensión. Sí, capitán. A veces, no disparar es la batalla más difícil. Nos quedamos en silencio. Por un rato, solo el sonido del viento y el rugido lejano de un pequeño avión a reacción. Luego continué. Llevaré lo que he visto de vuelta a mis superiores. No solo sobre el avión, sino sobre la gente. Sobre la forma de pensar. Sobre la protección sin matar a nadie. El teniente Javier asintió. Gracias, capitán. Pero lo más importante es cómo lo aplicará usted en la vida real. Esa frase me hizo sentir como si me hubieran atravesado, porque tenía razón. Ver no es suficiente, hay que actuar. Levanté mi mano y le hice una reverencia, más profunda y más larga de lo habitual. Muchas gracias por mostrarme el mundo desde un nuevo ángulo. Él me devolvió la reverencia. Gracias a usted por abrir su corazón. Regresamos juntos a la base. El sonido de nuestros pasos era suave en el suelo mojado, pero mi corazón se sentía mucho más ligero. Esa noche, escribí el informe para Rusia. No fue un informe que se jactaba del MiG-29, sino un informe que decía la verdad, que este pequeño país tiene algo más grande que el tamaño de su avión. Tiene algo llamado sabiduría y compasión, y tal vez esa es la verdadera fuerza. En la última mañana de mi estancia, la luz suave del sol se filtraba a través de las nubes delgadas, haciendo que todo pareciera más suave. El olor a hierba recién cortada mezclado con flores silvestres flotaba suavemente. El canto de los gorriones a lo lejos, como una despedida, estaba parado junto a uno de los Typhoon. El fuselaje todavía tenía pequeñas marcas de balas en el ala, pero los técnicos lo habían reparado limpiamente. Las marcas eran casi invisibles, como si nada hubiera pasado. Levanté mi mano y toqué suavemente la cola. El águila dorada estaba fría bajo mi palma, pero ahora ya no era solo una estatua. Era un símbolo de algo más profundo. El teniente Javier se acercó a mí. Hoy no llevaba su uniforme de vuelo, sino una camisa gris clara. Estaba inusualmente relajado. Me hizo una reverencia. «Capitán Salmín, ¿se va hoy?» Asentí. «Sí, tengo que regresar para informar». Él sonrió levemente. «Espero que esta visita haya sido útil». Lo miré a la cara y dije lentamente, «Más de lo que pensaba, mucho más de lo que esperaba». Caminamos juntos hasta el pequeño mirador con vista a la pista y el campo. El viento soplaba suavemente, haciendo que nuestro pelo se moviera. Me detuve y me giré hacia él. «Tengo una última pregunta». Él asintió. «Pregunte lo que quiera». «¿Por qué eligió un camino tan difícil?» «Si hubiera disparado, el asunto habría terminado. Nadie lo habría culpado, pero eligió contenerse, eligió proteger a ambos lados». El teniente Javier miró a lo lejos, hacia el horizonte donde se encontraba mi país, y respondió suavemente, «Porque he visto la guerra, capitán. De niño vi quemar el pueblo vecino. Vi niños que perdieron a sus padres
Vi el odio que nunca termina. Me juré, a mí mismo, que si tenía la oportunidad, no sería parte de ese ciclo. Su voz era seria, pero sentí el peso de sus palabras. No eran palabras bonitas, sino palabras nacidas de la experiencia real. Me quedé en silencio por un momento, y luego dije, en mi país nos enseñan a ser fuertes, a mostrarnos claramente, a hacer que el otro lado tema. Pero he visto que la verdadera fuerza puede estar en atreverse, a controlarse, en atreverse a no usar la fuerza cuando no es necesario. Él se volvió para mirarme. Sus ojos estaban llenos de comprensión. Sí, capitán. A veces, no disparar es la batalla más difícil. Nos quedamos en silencio por un rato. Solo el sonido del viento y el rugido lejano de un pequeño avión. A reacción. Luego, continué. Llevaré lo que, visto de vuelta a mis superiores. No solo sobre el avión, sino sobre la gente, sobre la forma de pensar, sobre la protección sin matar a nadie. El teniente Javier asintió. Gracias, capitán. Pero lo más importante es cómo lo aplicará usted en la vida real. Esa frase me hizo sentir como si me hubieran atravesado, porque tenía razón. Vea, no es suficiente. Hay que actuar. Levanté mi mano y le hice una reverencia, más profunda y más larga de lo normal. Muchas gracias por mostrarme el mundo desde un nuevo ángulo. Él me devolvió la reverencia. Yo también le agradezco por abrir su corazón. Regresamos juntos al hangar, recogí mi equipaje y caminé hacia la furgoneta que había venido a recogerme. El comandante Manuel estaba esperando. Me hizo una reverencia. Que tenga un viaje seguro, capitán. Le devolví la reverencia. Gracias por todo. No olvidaré este lugar. El coche comenzó a moverse. Miré por la ventana. Vi los Typhoon, aparcados en fila. El águila en la cola parecía tranquila, pero llena de energía. Murmuré para mí mismo. Tal vez me equivoqué desde el principio. El coche recorrió la carretera que bordea la frontera. Vi el río Guadiana. El agua fluía suavemente, como si dijera que todo puede fluir si abrimos el corazón. Tomé mi cuaderno y escribí la última frase. La verdadera fuerza no es tener las alas más anchas, sino tener un corazón lo suficientemente amplio, como para proteger incluso a la gente que no conocemos. Luego, cerré el cuaderno, mirando hacia el cielo. Vi un Typhoon despegando. Sus pequeñas alas cortaron las nubes, como si volara hacia el futuro. Y esta vez, no sentí envidia, sino orgullo. Orgullo de haber visto y orgullo de haber aprendido. La furgoneta avanzó lentamente fuera de la base aérea. El suave sonido del motor, mezclado con el ruido de la grava golpeando la parte inferior del coche. Miré por la ventana. Vi los campos verdes de olivos, que seguían mojados por la lluvia de la noche anterior. La luz de la mañana se filtraba a través de las nubes delgadas, haciendo que las gotas de agua en las hojas brillaran. Tomé mi cuaderno de nuevo. Abrí la última página que había escrito anoche. Las letras todavía estaban frescas. La tinta, no, estaba completamente seca. Lo leí para mí mismo. La verdadera fuerza no es tener las alas más anchas, sino tener un corazón lo suficientemente amplio, como para proteger incluso a la gente que no conocemos. Cerré el cuaderno y miré hacia adelante. La carretera fronteriza seguía serpenteando. A la izquierda, el río Guadiana. El agua fluía suavemente, reflejando la luz del sol como una despedida. En mi pecho, sentí una ligereza que nunca antes había sentido. No era el alivio de volver a casa, sino porque sabía que había cambiado. Tomé mi teléfono, abrí la aplicación de mensajes y escribí un breve mensaje a mi padre. Papá, ya volví, pero he visto algo que ha cambiado. Mi forma de pensar para siempre.
Te lo contaré. Cuando llegué a casa, presioné enviar y dejé el teléfono mirando por la ventana de nuevo. A lo lejos, vi un pequeño punto en el cielo. Era un taifún dando vueltas sobre la base. Sus pequeñas alas cortaron el aire. El águila en la cola brillaba al reflejarse la luz del sol. Volaba en círculos lentamente, como despidiendo a un viajero. Levanté mi mano y toqué el cristal de la ventana. Sentí frío en la punta de mis dedos, pero cálido en mi corazón. Murmuré suavemente para mí mismo. Tal vez me equivoqué desde el principio. El coche giró hacia la carretera principal, dirigiéndose al aeropuerto de Huelva. Di la espalda a la base, pero lo que había recibido se quedaría conmigo para siempre. No solo el conocimiento sobre el avión, no solo la técnica de vuelo, sino una nueva comprensión de que este pequeño país tiene algo más grande de lo que se ve a simple vista. Tienen la sabiduría para usar sus herramientas, la compasión para usar, la fuerza y un corazón dispuesto a proteger incluso a la gente que una vez los vio negativamente. Cerré los ojos, pensando en el rostro del teniente Javier, su pequeña sonrisa que nunca desapareció, incluso cuando le dispararon. Pensando en el comandante, Manuel, de pie, con los ojos llenos de responsabilidad, pensando en los técnicos que trabajaban bajo la lluvia, con las manos manchadas de aceite, pero todavía sonriendo. Esos recuerdos no eran solo imágenes, sino lecciones. Lecciones que llevaría de vuelta a mis colegas, a mis superiores y, lo más importante, a mí mismo. Que ser un buen piloto no es solo volar rápido, volar alto, sino volar con el corazón correcto. El coche se detuvo en el aeropuerto. Bajé del coche, arrastré mi pequeña maleta. Me giré para mirar el camino una vez más. A lo lejos, el cielo seguía, siendo vasto, y en algún lugar de él, esa águila seguía volando en círculos, protegiendo la tierra que amaba. Levanté mi mano y le hice una leve reverencia, no a una persona, sino a todo lo que había aprendido. Luego, subí al avión comercial, me senté junto a la ventana, mirando hacia el suelo español. Vi los campos de olivos, vi el río, vi las montañas, y una voz resonó claramente en mi corazón. Gracias, España. El avión despegó. Miré hacia abajo. Vi un pequeño taifún volando a lo lejos, como diciendo adiós. Sonreí para mí mismo, por primera vez en años. Sonreí sin arrogancia. Sabía que mi futuro sería diferente. No por un avión mejor, sino por un corazón más amplio. Y tal vez ese era el verdadero milagro.